Sean bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un honor poder compartir en este lugar con cada uno de ustedes, conociendo que tenemos más hermanos en la fe, en lugares, en todo tipo de lugar. Y es bonito cuando podemos compartir juntos, unánimes, podemos gozarnos en la presencia de Dios, podemos tener un tiempo especial para poder recibir el maravilloso maná que es la palabra de Dios a nuestro corazón. Eso es lo más importante cuando venimos a una iglesia de 4 paredes a recibir lo más importante, que es lo que nos llena la vida, que es lo que nos da vida, que es lo que nos da esperanza, que es lo que nos da paz, que es lo que nos llena de bendiciones, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Bendice nuestra mente, nuestro corazón. Así que contento, gozoso de poder compartir con ustedes, poder haber podido aceptar esa invitación del Espíritu Santo, siendo utilizado el siervo, el pastor Manuel, para hacernos y extendernos una invitación a este lugar. Y contentos, porque le pedimos a Dios que si era su voluntad poder nosotros llegar a este lugar, pues que nos diera alguna señal. Y efectivamente, el Dios que tú alabas, el Dios que tú y yo alabamos, es un Dios que habla, es un Dios que tiene ojos y ve, es un Dios que tiene oídos y escucha, y tiene boca y responde a las peticiones de su iglesia. Entonces la iglesia de Jesucristo es una iglesia que tiene una relación con el Espíritu Santo, ¿sí? Pero ya vamos para allá, no nos adelantemos al banquete, ¿sí? Entonces, como les decía, bendecidos por compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo soy porque ustedes están, y eso me da fortaleza para poder venir aquí con mucho temor y temblor, poderles entregar una palabra de parte del Señor y no venir aquí a improvisar y a creernos que somos los que somos. ¿Sí? ¿Entendió eso? Claramente. Ok. ¿Sí? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Aristarco Blandón, soy de nacionalidad colombiano. Llevo 16 años aquí en esta nación maravillosa que me acogió, donde el Señor me puso y donde el Señor ha venido bendiciendo mi vida. Me ha dado una hermosa familia, una hermosa esposa, una hermosa hija, y me dio un ministerio que es una bendición de Dios para tu vida, para mi vida, para todos nosotros poder conocer a Dios. Entonces estamos ubicados en Puerto Montt, ya lo habían dicho los siervos que pasaron, y somos nuevos en el ministerio que Dios nos ha entregado. Apenas llevamos 9 añitos y con muchas ganas de seguir trabajando, con muchos procesos, con muchas tribulaciones, con muchas pruebas, con muchas dificultades, sabiendo que la prueba nos acerca más a Dios y nos hace ver a Dios mejor, nos hace ver a Dios de una forma como nunca antes lo hemos visto. Si no hay pruebas, si no hay procesos, si no hay persecución, si no hay ofensa, si no hay desánimos, no podemos escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestro corazón. Esta palabra es viva cuando yo la creo realmente con todo mi corazón y la ejecuto en mi vida. Entonces, si no, de nada sirve congregarnos, de nada sirve alabar. Así es. Así que no soy como de muchas palabras y hablar de mí, porque pues la gloria tiene que ser para Dios. ¿Sí? No soy de hablar de mi testimonio, porque mi testimonio no te va a salvar. Aquí el testimonio es el que salva, es el de Jesucristo. Y ese es el que he venido a predicar. Ese es el que he venido a entregarte. Es el que he venido a darte la palabra que Él me ha puesto en mi corazón. Así que no perdamos tiempo, porque los corazones están sedientos de escuchar la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Cuántos están necesitados? ¿Cuántos están sedientos de escuchar a Dios hablar realmente al corazón? ¿Sí? Usted necesita a Dios, por eso está aquí. O usted vino a ver al negrito que invitaron. No, usted no vino a ver al hombre. Usted vino, güey, a escuchar al hombre
que pone la palabra en el natural, el hombre espiritual. Ese se llama Jesucristo de Nazaret. A Él es la gloria, a Él es la alabanza, a Él es todo el poder. Por la gracia de Jesucristo estamos hoy aquí. Él ha puesto favor en tu vida. Muchos hoy no tienen el privilegio que tú tienes. Muchos hoy, cuando despertaron, se encontraron a sí mismos en una aflicción que no les permitió levantarse de la cama y los envió a un hospital. Y muchos no pudieron despertar más. Pero hoy tú estás aquí porque la misericordia de Dios decidió levantarte un día más. No por lo que tú has hecho, no por quién tú eres, no por el nombre que tienes, ni el apellido, ni la posición social que tengas en la tierra. Gloria a Dios, sí, Señor. Ni por el color, ni por la raza, ni por el credo. Es por la bendita misericordia de Él. Porque su bendición es para todos. Porque tú y yo, aunque seamos de distinto color de piel, fuimos creados por el mismo Creador. Y por ser creados por Él mismo, entonces tenemos algo que nadie más puede tener: a su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que ni el cielo de los cielos lo pueden contener, pero Él decidió habitar en ti. Y por Él haber decidido habitar en ti, merece de parte de ti y de mí una especial atención en tu corazón, en mi corazón. ¿Sí? Así que vamos a empezar con la lectura de la palabra. Pero antes quiero hacer una oración de guerra. Quiero invitar a mi amada esposa, la sierva Daniela, para que nos dirijan esta oración de guerra. Siento que el ambiente está cargado. Siento que el ambiente, la atmósfera espiritual de los aires se ha cargado de mucha espesa tiniebla. Es espesa la tiniebla que se está moviendo. Estamos cercados por las tinieblas. Esta iglesia está cercada por las tinieblas. Necesitas tener ojo, visión espiritual para que te des cuenta de lo que está aconteciendo con tu iglesia. ¿Sí? Así que, sierva amada, yo quiero que hagamos esa oración de guerra. Pongámonos de pie y ayudémonos unos a los otros a deshacer estas obras de las tinieblas que son infructuosas para la vida de la iglesia de Jesucristo. Amén. Dale, mi amor. Padre eterno, en esta tarde, Señor, en un solo espíritu, en comunión, en un solo sentir, Padre celestial, te pedimos que tú seas glorificándote en este momento a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta hora venimos, Señor, atando y encadenando todo espíritu contrario, todo aquello que se opone a tu palabra en este lugar. Lo llevamos cautivo bajo la planta de tus pies. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora todo espíritu que sea bloqueando las mentes, todo espíritu que esté trayendo sueño, pereza, desánimo, lo desactivamos por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo en esta hora limpia ahora este lugar, las aires. Padre eterno, tu palabra dice que caerán 1000 y 10.000 en nuestra diestra, mas a tu iglesia no llegará, dice tu palabra, y por un camino vendrá el enemigo, pero por 7 caminos saldrá huyendo delante de la presencia del Rey. Padre eterno, en esta hora declaramos, Señor, cielos abiertos en este lugar, y que la palabra, Señor, sea impactando el corazón, fructificando y llevando vida al 100%. En el nombre de Jesús, toda hueste de maldad y todo espíritu enviado de bloqueo para que la palabra no sea recepcionada, queda totalmente cancelado. Todo dardo
sierva. Tome su asiento ahí en la presencia del Señor. Póngase el cinturón de seguridad que va a despegar el vuelo, el Boeing 777 con destino a la ciudad celestial. La palabra de Dios nos catapulta, nos eleva el estándar de vida en la tierra. ¿Sí? Pero para que la palabra de Dios eleve nuestro estándar espiritual, debemos confiar y creer que la palabra de Dios es real, que la palabra de Dios es viva, que no es simplemente una palabra escritural. Esa palabra escritural que tú tienes en tu casa, llamada la Biblia, no puede ser viva si tú no la ejecutas en tu corazón. No la pones por obra, dijo el hermano Santiago. Entonces, necesitamos alinear nuestro espíritu, que es nuestro corazón, a la voluntad del Padre. El problema que tenemos muchos hoy aquí es que no hemos rendido nuestra voluntad al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios. Sabemos mucha Biblia, sabemos la palabra de Génesis, Apocalipsis, tenemos mucho conocimiento de la palabra, pero permanecemos y seguimos atados por las cosas del mundo. Permanecemos atados por los deseos y las pasiones desenfrenadas de la carne. Este mensaje, como dijo el pastor, no es para esta iglesia. Esta iglesia es santa. Y si Dios está trayendo esta palabra es porque Él conoce el corazón. Él sabe quiénes somos. Él no se deja conmover por tu linda apariencia. ¿Sí? Aquí la apariencia no sirve delante de la presencia de Dios. Tú puedes cantar bonito en el coro, puedes tocar bonito, pero no tener al Espíritu Santo. Y estoy viendo en la iglesia mucha palabra, pero poco espíritu. El mensaje no es fácil, pero tengo que decírselos. Gracias a Dios que el pastor no me conocía, para que quizás me hubiera revelado o me hubiera dicho algún problema que tiene en la iglesia, porque el pastor conoce sus ovejas, y si él está siendo dirigido por el pastor de las ovejas, el pastor de las ovejas le va a revelar qué clase de ovejas tiene. Eso es una realidad, ¿sí? Entonces queremos ir a la palabra de Dios, que nos la encontramos en Mateo, capítulo 13, en el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 9. Está hablando de la parábola del sembrador. La vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo oro en el poderoso nombre de Jesús para que tu espíritu sea despertado y la palabra de Jesucristo toque tu corazón e invada tu ser en el nombre poderoso de Jesús. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Váyase al versículo 19, sáltese ahí. El 18, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra,
Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Puede tomar su asiento. El enemigo, a través de los desafíos que levanta contra ti, tratará de afectar tu visión, golpeando tu estructura, golpeando tu cimiento. ¿Y cuál es el cimiento de la iglesia? La palabra de Dios. Y entonces la parábola nos está enseñando que los afanes, las aflicciones, ahogan los problemas, los deseos, empezamos diciendo, hacen que la palabra de Dios sea infructuosa en nuestra vida. Si no podemos ver la palabra que es espíritu, no podremos tener una relación con el espíritu. Según Juan 6:63, estas palabras dice la palabra en Juan 6:63, estas palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Eso es lo que dice Juan 6:63. Dios no hace nada sin su palabra. Es el Espíritu Santo quien ilumina la palabra que tú y yo leemos todos los días. Pero para que esta palabra sea iluminada en nuestro espíritu, necesita cooperación de mi corazón. Necesita que mi espíritu se alinee a la voluntad del Espíritu de Dios, para que la palabra pueda traer fruto a mi espíritu, para que la palabra pueda hacer la obra de depuración de la carne en nuestro espíritu. La palabra tiene que asimilarse. Pablo dijo que primero es lo animal y después lo espiritual. Entonces tengo que tomar la palabra en mi mente natural, procesarla y enviarla al espíritu, que es mi corazón. Cuando hablo de corazón, hablo del espíritu. ¿Sí? Y cuando la palabra pasa al espíritu, ella procesa esa palabra, purifica su palabra. Es lo que le llamamos ilumina el espíritu la palabra y la envía de nuevo a nuestra mente. La palabra nos dice que pensar en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo bueno, lo que es digno de buen nombre. Ese pensamiento viene a tu asentimiento mental para llevarlo al sentimiento del corazón humano, para transformarlo y traer una nueva forma de vida y nacer de nuevo. Esa es la nueva forma de vida. Ya no vivimos por la carne, la forma nueva de vida, nacidos por el Espíritu de Dios. Y cuando nacemos por el Espíritu de Dios, entonces nos damos cuenta que empezamos a hacer a lo que Dios le agrada. Tenemos el poder de hacer lo que Dios dice que podemos hacer. Vamos a poseer lo que Dios dice que debemos poseer. Tenemos el poder y la autoridad para desatar y atar. Lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Y para que sea atado en el cielo, mi estilo, mi forma, mi condición debe ser espiritual. Jesús fue tentado en todo, siendo él Dios. Era 100% hombre y 100% Dios. Era humano como usted y yo. Y él pudo vencer cada una de las tentaciones, cada una de las persecuciones, cada una de las tribulaciones, cada uno de los problemas que se presentan en nuestra vida natural. El espíritu no tiene problema. El problema es para el ser natural, no para el ser espiritual. Entonces la iglesia debe aprender a conocer a qué Dios está sirviendo y conocer la palabra de Dios, que sea iluminada por el Espíritu, no por el conocimiento humano. Pablo dijo, no he venido a ustedes con vana palabrería, ni con teología. Hoy la iglesia
se preparan con teología, hermenéutica, ética, pero les falta la rodillética. Sí, les falta la consagración. Es que la palabra sin espíritu es hueca. La palabra sin el espíritu está vacía. Usted con la palabra solamente no puede echar fuera un demonio. Con la palabra solamente no puede reprender. Con la palabra solamente no puede sanar. Con la palabra solamente no puede restaurar. Es por eso que muchos tienen la condición lamentable como cristianos. Que cuando viene la persecución, cuando vienen los desafíos, echan atrás. Se les olvidó a qué Dios sirven. Porque conocer a Dios no es conocerlo con una alabanza y llorar. No es tener un sentimiento natural. Es saber, conocer y comprender que al Espíritu Santo, al Dios de la Biblia, al Dios que te creó y nos creó, que creó todas las cosas, es un Dios que merece y que la única manera que Él sea manifieste a nosotros como seres naturales es a través de ser un ser espiritual. El Padre solo puede contactar contigo a través del Espíritu. Pero tú puedes tener mucha palabra, pero no tener al Espíritu Santo. Y cuando no tenemos el Espíritu Santo, pues la palabra que sale de nuestra boca retiñe. Es como címbalo. Se la lleva el viento y no hace y no sale en espíritu y no retorna. La palabra que sale en espíritu es una palabra que yo ya tengo. Tengo una conversión. He hecho la conversión de lo natural a lo espiritual. A Jesús lo tentaron en muchas ocasiones mientras su ministerio se ejercía aquí en la tierra. Jesús en algún momento cuando estaba en el monte Getsemaní dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero el Espíritu Santo le dijo: hey, espérate. Él estaba en el modo natural en ese momento cuando hizo ese tipo de oración, porque él era un hombre, un ser 100% hombre. Pero el Espíritu rápidamente le hizo la conversión. El Espíritu rápidamente le dijo: espérate, no estás aquí para que se haga tu voluntad. Estás aquí para que se haga la voluntad del Padre. Para que Jesús pudiera hacer la voluntad del Padre, necesitaba estar en el Espíritu. Por eso muchos cristianos no pueden hacer la voluntad del Padre, porque no están en el Espíritu. El problema de la iglesia no reside en lo que hace. El problema de la iglesia reside en el pecado. El problema de la iglesia reside en las malas costumbres que tiene, en las malas conversaciones, en los chismes, como dicen aquí, en el pelambre, en la poca seriedad que se tiene al buscar a Dios. Somos cristianos cuando vamos a la iglesia. Muchos aquí cogen la Biblia cuando van a la iglesia. Durante la semana la Biblia está como amuleto en la casa, abierta en el Salmo 91. Habla, Señor, gloria a Dios. Muchos no están tirando rodillas para que Dios los use cuando se suben aquí a cantar, a tocar los instrumentos. Creen que por su hermoso don que tienen, Dios se mueve. Y estamos movilizando sentimientos carnales, no sentimientos espirituales. La gente se emociona al escuchar un cántico de una voz linda, pero eso está en el asentimiento natural. Sí, hay dones, pero esos dones hay que saberlos utilizar para el propósito de la iglesia. Saberlos ejercitar desde la sinceridad y el compromiso del servicio que tiene ante el Señor, no ante los hombres, no para ser vistos. Ay, el hermano y la hermana, qué lindo cantan. Está moviendo los sentimientos naturales, pero no mueve a Dios. Hoy nos invitan a predicar, hoy nos invitan a alguna casa, hay un endemoniado, y cuando vamos a ver y a echarlo fuera, el endemoniado antes nos abofetea a nosotros, antes nos escupe, antes nos avergüenza. El conocimiento, nunca se ha visto que el conocimiento pueda echar fuera al demonio. Que el tiempo que yo llevo en la iglesia eche fuera al demonio. Al demonio no te le puedes presentar diciéndole: yo soy cristiano, yo llevo tantos años en la iglesia. Con eso no sale, él sale es con obediencia. Para que el diablo te obedezca, él tiene que ver en ti obediencia, porque él obedece a Dios. Para que el diablo se ponga de rodillas
El adorador, el predicador, el que hace la obra de Dios, tiene que estar de rodillas delante de su Dios, ya que la palabra dice que el diablo obedece a Dios también. Y ese obedece más que nosotros, porque nosotros tenemos mucha excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha ofensa en nuestro corazón. Hay mucha raíz de amargura entre el corazón. Hay mucha falta de perdón en nuestro corazón. Pero así, con esa falta de perdón, nos subimos aquí a ministrar lo más hermoso que puede haber para el ser humano, la presencia del Espíritu Santo. Aún con esa falta de perdón, estamos aquí adorando a Dios diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Y dentro de mi corazón está la falta de perdón. No he podido perdonar a papá, o no he podido perdonar a mamá, o no he podido perdonar al hermano. Y somos engañados por el don que estamos manifestando. Pero nos falta, la iglesia ha perdido el discernimiento espiritual. Eso está escaseando. Tenemos mucha palabra, pero no tenemos discernimiento espiritual. Y la Biblia nos manda a pesar los espíritus. Usted no sabe quién está aquí parado, porque le falta discernimiento espiritual. Usted puede estar delante de un adúltero. Usted puede estar delante de un fornicario, de un mentiroso, de un bochinchero, de un asesino. Pero claro, como él tiene dones, usted celebra eso. Pero nunca se dio cuenta que detrás de este caparazón que usted ve tan hermoso y tan lindo como soy, puede haber maldad. Porque el hombre no ve lo que el espíritu ve del hombre. Y es por eso que estamos en las condiciones que estamos. Tenemos muchas iglesias por todos lados, pero la maldad sigue aumentándose. Seguimos viendo que vamos a la iglesia, pero salimos de la iglesia y seguimos siendo unos maltratadores en el hogar. Levantamos las manos a Dios, soltamos las lágrimas de cocodrilo en la iglesia y todo el mundo dice: ¿cómo lo tocó el Espíritu Santo? Mentira, no lo tocó ningún Espíritu Santo, lo tocó un carne. Porque debes saber una cosa: la emocionalidad versus a la presencia del Espíritu Santo es un hilo muy delgado. A veces pensamos y sentimos que es el Espíritu Santo que nos está tocando, que es el Espíritu Santo que nos está ministrando, pero muchas de esas cosas las está haciendo nuestra carne. La palabra de Dios dice que el espíritu de las tinieblas se viste como un ser de luz y nos trae visiones y nos trae supuestas revelaciones de parte de Dios. Saltamos, brincamos en un pie, hablamos 1000 lenguas más que Pablo. Y esas lenguas que hablamos no nos han hecho libres. Esas lenguas que estamos hablando en la iglesia todavía nos mantienen cautivos. Profetizamos, llegó a cumplirse lo que dijimos y nos creemos la sensación. Creemos que eso nos hizo espirituales y que ya en la iglesia tienen que mirarnos con respeto y admiración. Pero el don es el don y es un regalo de Dios, y Dios usa a quien Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. La palabra de Dios dice que Él tiene 2 tipos de vasos, digamos así: vasos de honra y vasos de deshonra. Así que si no hay un vaso de honra cercano por ahí, tiene que usar cualquier cosa. Entonces, pongámonos serios, iglesia. Pongámonos serios con el llamado que Dios nos ha hecho. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pocos los escogidos, porque Él se da cuenta y sabe quienes realmente están comprometidos, no con la obra, sino con el dueño de la obra. Hay muchos cristianos que están comprometidos con la obra y no con el dueño de la obra. Y después de que hacen muchas cosas en la obra, están pidiendo que les den la oportunidad en el templo, que les den la oportunidad arriba. Porque si no le das la oportunidad, pastor, se enojan y se van de la iglesia. Porque ellos nunca están por Dios. Ellos están para ser vistos. Ellos están para que les rindan pleitesía. Eso fue lo que quiso el diablo cuando estuvo allá arriba en el cielo. Y viene a reproducir lo mismo aquí en la iglesia. No, señor. Aquí nos ponemos serios. Porque aquí tenemos a Dios. Y Dios merece lo mejor de nosotros. Hay oradores que suben al altar con el pecado oculto en el corazón. Aleluya. Aleluya. Aquí tenemos, pastor, tenemos gente que le practica la hechicería, ¿sí? Y son los mejores, son los que más ayudan, porque tienen que ganarse la confianza del pastor, ¿sí? Eso es lo que está aconteciendo. Yo no vine a compaginarme con usted, ni a agradarle a usted.
Yo vine a hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios liberta. Es la palabra de Dios la que nos sana. Cuando hay un corazón contrito, humilde y humillado, Dios no lo echa fuera. Pero el corazón altivo, que no recibe y no acepta la reprensión de Dios, pues Dios no lo va a acoger. ¿Sí? Han habido muchas rebeliones a lo largo de la historia de la iglesia. Han habido muchas divisiones, pero donde está la palabra iluminada por el Espíritu, no hay nada que pueda destruir esa iglesia. ¿Sí? El que se va contra la palabra de Dios y el ungido de Dios va a tener sus consecuencias graves. ¿Sí? Yo veo mucha necesidad aquí en el pueblo, pero si tú puedes creer, Dios lo hace en ti. No hay que hacer mucha parafernalia. No hay que gritar tanto, ni hablar tanta lengua, ni saltar tanto. Es que cuando el Espíritu Santo va a hacer algo, lo hace. Y punto. ¿Sí? Cuando actuamos en fe, mostramos las evidencias de Dios. ¿Estás tú actuando en fe? ¿Estás mostrando las evidencias de Dios en tu vida? ¿Estás mostrando que la palabra de Dios te convenció de pecado? ¿Y estás dando el fruto al 30? Al 60. Hay muchos de los cristianos aquí que no están dando fruto ni al 30 ni al 5 siquiera. Están demostrando su apariencia de ser cristianos. A Jesús nadie lo podía engañar con su bonita apariencia, pastor. Los religiosos de aquella época tenían mucha Biblia, sabían demasiado y Jesús los conocía. Sabía el corazón, sabía las intenciones del corazón, conocía lo más íntimo del corazón. A Jesús no tenían que decirle, este fulano es tal, este es tal, este es lo otro. No, Jesús no necesitaba de eso. Porque el hombre ve con el ojo natural, pero Dios ve con un ojo espiritual. La apertura de la bendición espiritual es la fe. Es tener la apertura de los ojos de la fe. ¿Sí? Cuando actuamos en la palabra de Dios, estamos demostrando las evidencias de Dios. Cuando actuamos en la palabra de Dios, mostramos las cualidades de ese Dios. Mostramos su voluntad. Cuando actuamos en la palabra de Dios, estamos mostrando que somos hijos. ¿Y qué hijo? Cuando la palabra ha golpeado, ha impactado el espíritu de él, va a querer desagradar a su padre. El buen hijo obedecerá a su padre. Si lo vemos naturalmente, usted se agrada cuando su hijo le obedece, pero se siente triste, se siente amargado cuando su hijo es rebelde. ¿No le ha pasado eso? Usted que es padre, que es madre. Entonces, ¿por qué? Si usted quiere que su hijo le obedezca, usted no obedece a su padre. Entonces, queremos enseñar a nuestros hijos a obedecernos a la fuerza y no por amor. Queremos hacer que nuestros hijos nos obedezcan porque somos simplemente sus padres, no por testimonio. Entonces, el Hijo Jesús, cuando vino a la tierra, dijo, yo he venido a hacer lo que he visto de mi padre hacer. Y si tú quieres que tu hijo te obedezca, empieza a practicar la obediencia. Entonces, no hay mejor enseñanza que corregir con la obediencia. La obediencia que sale de mi corazón, que fluye de mi espíritu, porque la palabra me convenció, la palabra me llenó de su amor. En Apocalipsis dice, tienes fama de que vives y estás muerto. ¿A quién le habla esa palabra el Señor? ¿Será la gente de allá afuera? Tienes fama de que vives y estás muerto. Un muerto no puede producir vida. Un muerto traerá consigo más muerte. Yo veo rostros aquí que se están como cambiando. Tratan, pastor, de disimularlo, pero es que la carne da testimonio. Entonces, algunos están diciendo, uy, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo sabe que yo soy ese tipo de persona? Pues yo no lo sé, porque yo no soy adivino. Es el Espíritu que toma la boca de su siervo y habla. No se enoje conmigo, no se enoje con él. Entonces, ¿sí? Analice eso y póngalo en consideración en su vida. La fe en el Hijo de Dios demanda creencia y la creencia demanda acción. Sin la creencia en la acción, la palabra, tu fe, mi fe,
es nada. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta y la obra sin fe es muerta. Entonces en Primera de Corintios capítulo 13 dice que viva la fe, viva la esperanza y viva el amor. Mayor de esas es el amor. No es posible hablar de fe si no hay amor. La fe no puede actuar sin el amor. El mundo habla de fe. Fe en el médico, fe en el político, fe en la medicina, fe en el doctor. ¿Eso no es fe? Eso es una fe muerta. Entonces esa fe no puede producir para ti resultados que puedan llenar tu alma. Y esa fe es la que agrada a Dios. La fe que actúa por el amor. Nadie es que hable de la fe puede estar sin el amor de Dios. Para agradar a Dios se necesita fe. Pero para vivir en santidad se necesita amor. Para resistir cuando te ofendan. Para que cuando te golpeen en una mejilla, pongas la otra. El amor hará que puedas resistir la ofensa. Que la ofensa no entre en tu corazón y te traiga un resentimiento. Que produzca un sentimiento de falta de perdón. Y aloje una raíz de amargura en tu corazón, ya que puedes servir a Dios con raíz de amargura. Por eso la palabra de Dios dice que en aquel día muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice esto, eché fuera demonios, sané enfermos, cantaba lindo en el coro, todos me amaban en la iglesia. Cuando yo no estaba en la iglesia no funcionaba. El pastor no podía empezar el servicio si yo no había llegado, porque mi voz angelical hacía sentir la presencia ahí. Entonces el Señor les dirá: con todo y dones no te conozco, hacedores de maldad, porque no obraron en el amor de Dios. Cuando tú lees la Biblia, en la historia del joven rico, te vas a dar cuenta que este joven cumplía con muchos requisitos de lo que tú y yo no cumplimos actualmente. Él honraba a padre y madre. Él hacía misericordia con mucha gente. Era mejor cristiano que tú y yo. Pero él le dijo a Jesús, pensando que ya tenía ganado el reino: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta para entrar al reino de los cielos? Le dijo: bien, está bien. Y le enumeró lo que hacía y el Señor le dijo: no, está bien. Todo eso lo has hecho, está bien. Pero una sola cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los ricos, a los pobres y sígueme. Ahí demostró y se entristeció el corazón del joven rico, porque era mucho lo que tenía. Se había esforzado mucho por aquellas cosas toda su vida. Pero cuando Jesús le dijo aquello, demostró que no había en su corazón amor. Todo lo que el joven rico hacía, lo hacía por razones egoístas. Muchos vienen aquí al servicio por razones egoístas, por vanagloria. ¡Aleluya! Pero no vienen a hacer un servicio puro de corazón. Lamentablemente, ese es el mensaje que te tenía el Espíritu para ti hoy. Tú tienes que dejar que tu pastor tome las decisiones. Tú tienes que dejar que el pastor es el que opere, porque él es el que te tendrá que dar cuentas a Dios. Si tú te crees mejor que tu pastor, entonces toma el lugar de tu pastor y tú le darás cuenta a Dios. ¿Sí? ¡Gloria a Dios! Entonces estamos hablando que no es posible creer sin acción. Sin la acción, la palabra de fe es infructuosa. Así que yo quiero decirles, amado pueblo de Dios, que si no corregimos las actitudes de nuestro corazón, estamos en peligro de perder nuestra salvación. Dejemos de aparentar, porque al aparentar no nos beneficia a ninguno. Dejemos de buscar aprobación humana y busquemos la aprobación de Dios. Presentémonos delante de Dios como siervos aprobados. La palabra de Dios dice que es mucha la mies y pocos los obreros. Cuando en la iglesia tenemos demasiados hombres y mujeres, ¿y por qué entonces la palabra nos dice que hay pocos obreros? ¿Qué estamos haciendo mal? No, la palabra de Dios no ha convencido tu corazón de pecado. Debes analizar. La palabra de Dios dice que nos autoexaminemos
en nuestra obra de amor. El amor cubrirá multitud de pecados en tu vida y demanda la palabra de Dios en tu corazón, demanda sinceridad, demanda compromiso, demanda santidad. Si tú no estás capacitado para subirte al altar, no te subas, no te subas. Por más don que tengas, no lo utilices, porque no está siendo de bendición. Preocupémonos por tener una relación pura, sin mancha, en nuestro corazón con el Espíritu de Dios. Preocupémonos por agradar a Dios y no nos preocupemos por nuestra carne. Preocupémonos por atender la palabra de Dios y que la palabra de Dios viva. La palabra de Dios es equivalente a Jesús. La palabra es espíritu y el espíritu quiere materializarse. Tú eres el modelo por el cual Dios quiere manifestarse. Dios, entienda esto, iglesia, Dios no tiene boca, sino tu boca para hablar. Dios no tiene brazos, manos, sino los tuyos para extender su gracia, para extender su poder, para extender su misericordia a ti. Él decidió dejar una iglesia en la tierra y por eso llamó a unos pastores, otros profetas, y usted ya sabe. Dejó una iglesia constituida por él. El hombre no constituye la iglesia. Dejó una iglesia para él manifestarse y glorificarse a través de su siervo, a través de su instrumento. Pero ¿qué estás haciendo tú como siervo de Dios? Como sierva de Dios. ¿Qué estás haciendo tú como un instrumento de Dios? ¿Estás viviendo la vida correcta delante de Dios? ¿Estás viviendo para ser vistos? ¿Te estás presentando delante de la presencia de Dios con un corazón puro? Y la adoración es de un corazón puro, no de un corazón contaminado por el pecado. Y veo adoradores de esta iglesia que tienen el corazón contaminado con el pecado y no han sido sinceros con su pastor y se están dejando llevar por el bonito tocar el instrumento, porque piensan pues que ellos son la panacea de la iglesia, que si ellos no están, eso ahí no funciona. Si no tiene adoradores que estén adorando en espíritu y en verdad, coloque la musiquita ahí, envasadita, y se mueve más el espíritu así. Aquí no es por parentescos, aquí no es por familiaridad. El sacerdote Elí tenía unos hijos que hacían lo malo delante de la presencia de Dios, y Dios tuvo que cortarlo. Le dio muchas advertencias, pero eran sus hijos. Y aunque sabía lo malo que hacían, tapaba esa maldad. El templo puede llegar todo mundo, pero el altar solo se suben los que tengan presencia. Dale un aplauso a papá. Tenemos que volver a la senda antigua, que subir al altar. El sacerdote que estaba mal delante de la presencia de Dios, cuando iba al altar, al lugar santo, santísimo, si no estaba bien, expiraba. Gloria a Dios. Pero hoy en día nosotros hemos profanado ese altar. Si volvieran los tiempos del libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira, por simplemente mentir, fueron para abajo, se murieron. ¿Se imagina usted que el Espíritu Santo obrara en este tiempo como obró en el libro de los Hechos? Quedaría el montón de pelos ahí. Muchos caerían muertos. El Espíritu Santo lo que quiere es crear conciencia para que nadie se pierda. Lo que el Espíritu Santo quiere es que procedamos al arrepentimiento genuino de corazón, que reconozcamos nuestra condición delante de Él, porque Él es el único que tiene el poder para transformar, cambiar y renovar tu vida. No sigas aparentando delante del hombre, porque eso no te sirve. Eso no te va a dar bendición. Te va a traer más maldiciones. Y vas a vivir un cristianismo sin poder. Un cristianismo sin manifestación de la gloria de Dios. Vas a vivir de testimonio en testimonio de otros. Lo que le pasó a otros, eso es lo que tú vas a contar. Pero no vas a contar lo que Dios hizo contigo. Cómo Dios te levantó, cómo es la relación que tienes con el Padre.
Cuando tú clamas, Abba Padre, y el Padre te dice, hey, ¿qué pasa, hijo mío? ¿Qué necesitas, amado hijo? Porque estás agradándole. Entonces, cuando el corazón del hombre agrada a Dios, puede decir con tranquilidad, Abba Padre, y el Padre va a responder. Porque Él se complace en aquellos que le obedecen. Él no patrocina sinvergüenzas. Disculpe la palabra. Disculpe esa expresión. No lo quería decir, pero se me salió. Lo dije. ¿Sí? Déjeme decirle que de verdad estaba buscando la manera de no decirlo, pero me descuidé y salió con fuerza y poder. ¿Sí? Es que la luz no la podemos ocultar. Es que cuando la luz llega, ¿quién puede ocultar esa luz? Por más que usted la esconda, ella por sí sola ilumina. ¿Sí? Entonces el Señor quiere hacer cosas grandes y maravillosas con el pueblo. La iglesia local es la iglesia que Dios, este ministerio Dios lo puso aquí. Decía el pastor, el testimonio que daba el pastor, es verdad. Pero hay que rodear al pastor. Hay que saberlo rodear. Hay que saberlo levantar en los brazos cuando se sienta decaído. Cuando él vaya a la batalla, necesita tener unos siervos, unas siervas que lo ayuden a levantarse. No a criticar y a traerle más problemas. Que con suerte está lidiando con los de él, va a lidiar con los tuyos. No, tú también tienes que hacer tu trabajo. Pastor, estoy pasando por esta situación, ore por mí. Y el sinvergüenza no ora, tengo que orar yo, tiene que orar el pastor por él. Señor, siento que el pecado me está consumiendo, ore por mí. Y el pastor se mete y se tranca en un ayuno a orar por esa alma. Y el sinvergüenza sigue pecando. Entonces estamos dándonos cuenta de la sinvergüenzura. Ya no tenemos temor delante de la presencia de Dios. El amor se nos ha enfriado. Por eso la palabra de Dios dice, y cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? ¿Hallará amor? Porque ya dentro del templo ya es fácil pecar. Porque nadie nos está viendo. El pastor no sabe, mi hermano no sabe lo que yo hago en el secreto. Lo tengo convencido con mi léxico, con mi bonito hablar. Cuando yo subo aquí, yo salto, hablo mi lengua, rompo asiento, rompo silla. Oh, ese es el espiritual. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Creemos que a Dios lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado por ninguno de nosotros. Por eso es que la condición de muchos en la iglesia no cambia. Pastor, ¿se da cuenta de eso? Así es, Señor. ¿Se da cuenta que hay hermanos en la iglesia que llevan 20 años y siguen igual? Porque la palabra nunca ha entrado en el corazón. Y nunca han permitido que la palabra entre al corazón. Ya que la Biblia dice que ama más las tinieblas que la luz. Bendito es su nombre. Estamos amando más las tinieblas que la luz, solo tú lo sabes. ¿Sabe quién lo sabe? Usted, Dios y el diablo. Su pastor ni el que tiene al lado lo sabe. Así que a él no tienes que impresionarlo. Al que tienes que impresionar es a Dios. Dios les ama. Entonces Dios quiere que realmente hoy salgamos de aquí diciendo, hombre, verdad. Lo que decía ese negrito tiene razón, hace eco en mi corazón. Necesito cambiar. Necesito pelear la buena batalla, no solamente por mí, también por los míos, por mi familia, por mis hijos. Tienes una generación por la cual pelear. ¿Quieres la bendición de Dios? Vive en la palabra de Dios. Camina en la palabra de Dios. Para que la bendición vaya hasta la cuarta generación de tus hijos. En la Biblia encontramos sinnúmeros de ejemplos de hombres como usted y yo, con problemas, con dificultades, pero que un día decidieron, cuando Dios los llamó, decidieron entregarle su vida. Con muchas batallas, con muchos problemas, pero le dijeron a Dios, Dios, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor les dijo, les tomó la palabra. ¿Tú quieres que yo te envíe? Bueno, entonces van a venir tribulaciones. Entonces van a venir procesos, pruebas, porque tengo que probarte. La palabra de Dios dice que tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Pero las pruebas que hoy estamos viviendo nos dan dolor y tristeza, angustia y ansiedad. Y somos cristianos que somos conocedores de la palabra. Eso revela entonces, cuando estamos en esa condición, que no conocemos al Dios que alabamos, que no conocemos al Dios que servimos, porque nunca se nos ha presentado ese Dios
oh, entonces estamos en graves y serios problemas. ¿Cómo perderemos una salvación tan grande? ¿Habrá algo que nos pueda separar del amor de Dios? Nada. ¿Del amor de Él? Nada. Pero solo hay algo que nos puede alejar de Él. Tú mismo te puedes apartar del amor de Dios. ¿Usted quiere que Dios lo toque hoy? ¿Usted quiere sentir el aceite del Espíritu Santo descendiendo sobre su ser? Porque la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que Él nos corrige, también nos ama. Porque a que Él toma como hijo lo corrige. Hay que castigarnos para que no nos alejemos de la presencia. Cuando usted ama a su hijo, usted lo tiene que corregir. Usted no le puede aceptar si él viene con algo que no salió de su casa. No puede aceptar lo que él traiga, que eso no es de la casa. Entonces, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde lo tuviste? ¿Cómo tuviste esa situación? No le diga tranquilo, hijo. No le patrocine lo que haga, porque eso demuestra que usted no lo ama. Necesitamos entonces una reforma a nuestro corazón para comprender y entender que lo que Cristo hizo en la cruz no es para que nosotros lo estemos pisoteando con nuestros hechos. El mundo necesita esperanza y usted está llamado para mostrar y llevar esa esperanza al mundo. Usted está llamado a sacrificar su vida para que sea Cristo quien viva. Sí, Señor. Usted y yo fuimos llamados para manifestar a Jesús en la tierra. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Esto es una palabra de reflexión para que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos meditando en la palabra. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy cumpliendo el propósito de Dios? ¿Dios realmente habita y mora en mí? Y si no es así, empieza a trabajar, porque Dios es tu ayudador. Dios es el recompensador de aquellos que le buscan. Dios le bendiga, Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.